Yo nací en San Jacinto 61. ¿Y residió mucho tiempo allí? No. Nosotros nos mudamos para La Habana Vieja porque mi papá trabajaba en La Habana Vieja. Mi papá trabajaba en la calle Oficio, frente al Hotel Luz, frente por frente a la entrada del Hotel Luz, un almacén que había ahí, que era de una tía de mi mamá y de una hermana de mi abuela. Y mi papá era el chofer del camión de ese almacén. ¿Y su mamá a qué se dedicaba? No, a la casa, ama de casa. ¿Su mamá era asturiana? Asturiana. Mi hermana, la única hermana hembra que yo tenía, que se crió allá, mis abuelos la llevaron para allá. Mi papá era vasco, de San Sebastián. Eres una mujer, no eres nada, ¡nada! Soy negra, soy fea, soy pobre, pero aquí estoy. ¡Aquí estoy! Me decía que tuvo una sola hermana. Una sola hembra, una sola hermana y 3 hermanos varones. ¿Y de los otros 4, algún otro se dedicó al arte? No, ninguno. Pero además me dediqué fuertemente. Sí. Porque entré en un grupo de niños, una especie de colmenita. Era algo así, pero era un programa radial. Se llamaba Ejército Infantil de Robles de la Vega. ¿Y cómo fue que usted descubrió, cómo se dio cuenta de su gusto por la actuación? Bueno, porque yo tenía unas vecinas que pertenecían a ese programa, que un día la madre de ella, de las niñas, que eran 2 hermanas, le dijo a mi mamá: ¿y por qué usted no viene conmigo al programa donde van las niñas? Y mi mamá dijo: bueno, está bien. Y a mi mamá le gustó mucho aquello y a mí también, y seguimos yendo. Y llegué a ser parte del programa que se llamaba Una Hora en Guadalajara. Martica, ¿y cómo era usted de niña? Era una niña muy calladita, muy disciplinada, porque estaba muy bien educada. Mi papá decía que los niños no tenían que hablar lo que les parecía ni nada, tenían que contestar cuando les preguntaban. Pasa tanto, Neti. Me da tanta vergüenza que no puedo contárselo a nadie. A nadie, Neti. Ni siquiera a Dios. Y ya de manera profesional. No, ya de manera más seria, empecé acompañando también a una amiguita vecina mía de doblar de mi casa. Y cuando vine a ver, pues ya estaba trabajando porque entré en la escuela de actuación del Centro Gallego de La Habana. ¿Y sabe usted si anterior a usted alguien más en la familia se había dedicado al arte? No, yo considero que artista era mi papá. Para él el radio, oír radio era lo más grande que había. Siempre tuve radio y siempre me gustó mucho el radio. Una mujer así, tan linda, con ropas tan bonitas, que la gente vaya al teatro para verla cantar y bailar. Debe ser una mujer muy diferente a la que nosotras conocemos, Neti. Debe ser muy distinta. Así que Chuck Avery canta y baila. ¿Cómo me gustaría verla? ¿Y cuándo es que llega ese momento en que usted ya entra a trabajar en los medios? Bueno, cuando yo empecé a trabajar como profesional fue en Radio Progreso, que dan por el costado del Capitolio. O sea que frente a la puerta de entrada de ahí, lo que se veía era el costado del Capitolio. A papel importante ya era otra cosa. Ya era con una experiencia, un conocimiento, y era muy difícil, pero cuando ya te daban entrada a trabajar, te pedían que fueras a trabajar, quiere decir que tú lo hacías con profesionalidad, que como era, eso de hacer las cosas sin saber lo que haces, no. Ya entraba y tenías que ir siguiendo lo que hacían los demás, que eran muy profesionales. Usted ha tenido la oportunidad de trabajar también en la televisión, pero la radio ha sido una constante en su vida. No, para mí la radio es lo primero. Y yo nunca dejaría de hacer radio para hacer otro medio. Y el teatro a mí me encanta, porque yo considero que hay que ser de teatro. El teatro es una base. Es como una base. Y entonces cuando tú sales de hacer teatro a radio, ya tienes una cosa especial que te ayuda mucho.
Martica, ¿algún personaje que usted recuerde de la radio que más la haya marcado? Fue un programa de la novela cubana de Dora Alonso, donde hice la protagonista, que se hizo después en televisión, Sol de Batey, que después se hizo en televisión. El personaje ese que yo hacía, que se llamaba La Café con Leche, de la novela cubana, pero era un personaje que yo disfrutaba mucho, porque era medio que como había sido prostituta, y las prostitutas jóvenes que la conocían, la iban a ver, la saludaban, y ella siempre estaba contenta, pero muy viejita, ya era muy vieja, ya ella no podía ejercer nada de eso. Yo soy la abuela de Gigi. Por la experiencia que tengo y el ejemplo de su madre, ¿cómo no he de preocuparme? Fue precisamente a los 15 años que Andrea mandó al cuerno a un harinero que le hubiera dado futuro, y en cambio se largó con un profesorcito de solfeo. De esa unión que duró una bicoca, nació Gigi sin el apellido del padre. ¿Cómo no he de preocuparme por mi nieta? Hay otro personaje que sin duda le dio mucha popularidad, y fue su personaje de Teté Sí. en Alegrías de Sobremesa. Sí, cómo no. Ese personaje con Humberto Concepción, que eran Chacho y Teté. Esa pareja fue muy famosa. Pero cada vez que él me decía Teté, y yo le decía Chacho, muy brava. Eso era que se caía al estudio uno de risa. Oye, Rita. Dime, Tetén. ¿Tú tendrás un libro de recetas de cócteles que puedas facilitarme? ¿Yo? ¿De dónde? Pudiera ser, tienes tantos libros. Pero nunca me ha dado por los cócteles. Es para darle una sorpresa a Bobadilla. A Bobadilla le gusta la liga. Y ahí es donde está el peligro. Por lo único que le da es por cantar. Toca la jaita Domingo Ferreiro. Es de lo más divertido. Martica, usted ha tenido la oportunidad de hacer drama y humor. Sí. ¿Cuál prefiere? No, yo como actriz, yo prefiero todo. Cualquier personaje me gusta, porque uno lo que tiene es que cogerle amor al personaje. Pero un actor o una actriz, cuanto mejor hagan personajes distintos, mejor, porque eso ayuda mucho. Si tuviera que darle en la actualidad algún consejo a algún actor joven, ¿qué le diría? Que no crea que se lo sabe todo. No lo sabemos todo. En sus inicios, cuando usted fue a entrar en el mundo de la actuación, ¿quiénes fueron sus referentes? ¿Qué figuras usted admiraba? Yo siempre estuve dentro de lo que es la radio y siempre admiré mucho a Ernesto Galindo, porque era un actor muy profesional y tenía una voz muy linda, preciosa. ¿Qué es lo que más usted ha disfrutado siempre hacer en su tiempo libre? No he tenido tanto tiempo libre, pero a mí hay algo que me gusta mucho, me gusta y creo que me gustará, que ahora no hago nada de eso: tejer crochet. ¿Aprendió desde joven? Con mi mamá, que tejía crochet maravillosamente. Después que ella terminaba las cosas de la casa y el almuerzo y todo, que ya todo quedaba en paz, ella se sentaba en el balcón. Nosotros vivíamos en una casa en el centro histórico, en la calle Oficios, esquina Santa Clara, y ella se sentaba en un sillón y yo me sentaba al lado de ella. Entonces me enseñó lo que debe ser, lo primero, cadeneta, y me ponía con un poquito de hilo y otra aguja a hacer cadeneta. ¿Y qué es lo que no le gusta, lo que la puede hacer enojar? Que me puede hacer enojar ver que hay personas que no son sinceras nunca, porque hay un momento en la vida que gente que no es sincera. Si no quieren que se comenten sus cosas, que no las hagan. Eso es coacción. ¡Qué barbaridad! Sandalio no tiene ninguna autoridad para limitarme de ese modo. Pero no te alteres. ¿Y qué tú quieres que haga, Rita? Martica, usted tuvo una sola hija. Una sola, pero una sola que vale por 1000. Es una buena actriz, tengo que decirlo, no porque sea mi hija, pero considero que es una buena actriz porque tuvo un padre que era muy buen actor, que era director de programas, y ella lo oía y me tenía a mí. O sea, ella se pasó su vida en eso. Bueno, de niña yo
vi a mami siempre como algo inalcanzable en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque mi contacto con mi mamá era mínimo. Una persona que salía de la casa a las 7:30 de la mañana y podía regresar a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1. Nunca me quiso llevar a un estudio de televisión, pero yo quedaba, se hacía en vivo en aquel momento, yo quedaba pendiente de la pantalla a ver qué era lo que iba a hacer mami y no me dormía hasta que ella regresaba porque me gustaba verla llegar maquillada para televisión. ¿Tuvieron algo que ver usted o su esposo en el deseo de su hija de ser actriz? Yo nunca estuve en contra y su papá creo que tampoco, porque yo considero que ese es un trabajo precioso. Más bien cuando yo tuve que decidir si iba a ser médico o iba a ser artista, me gustaba muchísimo la medicina y me decidí por esta otra parte, pues bueno, se aceptó y le pareció muy bien. Mi padre vivía muy orgulloso de mí como artista. No olvides que vas a casa de tía Alicia. ¿Me oyes, Gilberta? Sí, abuela. Ven, te haré los rizos. La máxima excentricidad permitida a una muchacha de tus años es llevar unos rizos en las puntas de los cabellos. Gilberta, te he dicho 1000 veces que cuando estés sentada en un asiento bajo has de juntar las rodillas y doblarlas a la vez, sea hacia la derecha, sea hacia la izquierda, para evitar una indecencia. Abuela, si llevo pantalón y enagua. El pantalón es una cosa, la decencia otra. ¿Y cuál es el consejo que usted siempre le ha dado a su hija en esta profesión? Yo la he observado mucho y ella siempre ha sabido qué hacer y cómo hacer. Será por eso, porque siempre estaba ahí, entre los que sabían, al lado de su papá, al lado mío, los compañeros míos buenos, actores y actrices, todo eso. Aprendí de mi mamá que el exceso de humildad es perjudicial, pero aprendí que la disciplina es muy buena, que la entrega es muy buena, que el estudio es muy bueno, que mirar lo que hacen los que saben es muy bueno. Lo aprendí a amar la radio a través de ella, aprendí a amar la radio porque la radio es el único medio que te permite hacer todo. Ya yo no pudiera hacer en pantalla 1000 cosas que en la radio sí puedo hacer. Compartimos muchísimos años, era fijo el programa Nosotras de Radio Progreso, las dos somos fundadoras del programa. Y bueno, en novelas coincidimos también, un poco menos, pero en novelas coincidimos también. Hija ninguna, Bernarda. Ha venido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. Usted me comentaba antes de comenzar la entrevista que su esposo, que además de ser actor y director, fue también fotógrafo. Muy bueno, buenísimo fotógrafo, estaba considerado en el Club Fotográfico de México como el mejor fotógrafo aficionado del mundo. Y también me decía que ya usted es bisabuela. Ya soy bisabuela, tengo 2 bisnietos que me dicen visa y yo les digo a veces, bien, visa, digo sin pasaporte. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestirla como una doncella. Nadie diga nada. Ella ha muerto virgen. ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡Silencio! La hija menor de Bernarda Alba ha muerto virgen. Bueno, Martica, un gusto para mí haber estado conversando con usted. Yo considero que lo único que siento es ser tan mayor de no poder seguir trabajando, pero me encantaría